Bienvenidos a este vídeo de la unidad didáctica número 1 de Introducción al Acceso a Datos, donde lo que voy a destacar es la progresión que vamos a ir haciendo en las aplicaciones, donde las primeras serán aplicaciones de acceso a datos utilizando archivos, luego haremos aplicaciones de acceso a datos pero usando bases de datos, mucho más óptimas que con archivos, y sobre todo porque estas bases de datos usarán ya un servidor también que proporcionará y que accederá a esos datos de forma independiente, por lo tanto podremos separar el servidor de lo que es la aplicación. Y por último, la utilización del acceso a datos con un servicio web de API REST. En los apuntes tenéis una explicación que podéis ir consultando de las diferencias de estos proyectos que vamos a hacer. Proyectos en los que tendremos una aplicación en Java que directamente escriba en archivos. Al principio serán archivos de texto, luego archivos binarios y por último serán archivos de bases de datos. Los siguientes proyectos, ya en el tema 3, utilizando las diferentes bases de datos existentes, nosotros nos centraremos en las bases de datos relacionales y las objetos relacionales. Tendremos una aplicación que utilizando el driver de JDBC accederá a esas bases de datos. Estas bases de datos pueden ser bases de datos que utilicen archivos, como SQLite Acceso H2, y pueden ser aplicaciones que usen un servidor, de manera que podemos separar lo que es la instalación de la base de datos con su servidor, que ofrecerá ese motor a través de un acceso por un puerto, y nosotros una aplicación que conecte a ese puerto y le pida al servidor que ejecute ciertas instrucciones para devolvernos los valores y los datos que nosotros deseamos de los que tenemos aquí almacenados. En este caso, pues tenemos MySQL, Oracle, SQL Server o Postgres como ejemplos de esta estructura. Esto lo tendremos y lo haremos en el tema 3 y en el tema 4, donde además lo que haremos es mapear esas lecturas de datos a objetos que declararemos dentro de nuestra aplicación de Java. Y por último, en el tema 5, lo que haremos es crear, aparte del servidor de datos, un servidor web que contendrán componentes donde nosotros crearemos la aplicación que accederá a los datos y enviará esos datos en formato JSON para que nuestra aplicación sea independiente del servidor de base de datos. Directamente lea del servidor web y así sea nuestro propio componente el que tengamos como intermediario dentro del acceso. Esto es el sistema que ahora mismo usan la mayoría de las aplicaciones y lo que permite que estas aplicaciones sean muy simples en el tema de RAM y de análisis de estos datos a la hora de trabajar, y que permita tener aplicaciones simples en los móviles, por ejemplo, que no tienen una capacidad de procesamiento como un ordenador de escritorio. Bueno, aquí tenéis más información, algunos vídeos para que veáis también cómo esto evoluciona hasta llegar al Big Data y a la inteligencia artificial, y el esquema de lo que vamos a ver durante el curso. Las diferentes características de nuestras aplicaciones, utilizando Java, programación orientada a objetos, el driver JDBC para acceder a las bases de datos, tecnologías de mapeo, la creación de componentes para poderlos instalar y reutilizar en otras aplicaciones y sobre todo para instalarlos dentro de las aplicaciones de servidores, y la utilización de diferentes formatos como JSON, XML o CSV a la hora de trabajar todos estos datos en la aplicación. Posteriormente veremos cómo hacer aplicaciones web y en concreto las API REST para favorecer estos servidores web de intermediario en el acceso a los datos, e instalaremos a lo largo del curso diferentes bases de datos manejándolas desde algún tipo de cliente, como ya visteis en primero. Por último, aunque no va para examen, veremos la posibilidad de virtualizar toda esta programación en un servicio en la nube como Azure, que podréis utilizar para el desarrollo de vuestro proyecto a final de curso.
Bueno, pues aquí tenéis una breve explicación de cada una de las cosas que hemos visto. Podéis leer toda esta documentación y si hay dudas, pues ya las trabajaremos.